Un día con buenas noticias para nuestro país. El embajador del Reino Unido entregó detalles sobre la decisión de levantar el requisito de visas para turistas colombianos, Felipe. Pues desde el 9 de noviembre, Inés María, podrán hacerlo solamente presentando el pasaporte. La decisión fue celebrada por el gobierno del presidente Gustavo Petro. Previo a los detalles entregados por el embajador George Hodgson, el presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta de Twitter, anunció la eliminación de visado para turistas colombianos que ingresen al Reino Unido. Agradezco al Reino Unido por su decisión de quitar la exigencia de visa de turismo a los visitantes colombianos. Un proceso extenso y riguroso ante el Parlamento británico que inició hace 3 años y que hoy se consolida como una nueva oportunidad en materia de inversión y comercio. No son únicamente el hecho de permitir el flujo libre de viajeros en la cuestión de turismo, sino mucho más importante aún es poder ampliar la relación en el tema de comercio e inversión entre los dos países e igualmente transferencia de tecnología. Según las cifras de la Cámara Colombo-Británica, el Reino Unido es el 6º país que más invierte en Colombia, dejando en 2021 una inversión superior a los $1.000 millones, por lo que desde esta entidad se busca ampliar el rango de productos y servicios. Esto significa abrir un nuevo mundo de oportunidades. De comercio, de inversión, de intercambio entre ambos países. La Cancillería de Colombia, a través de un comunicado, felicitó la decisión. El gobierno nacional valora y agradece enormemente esta decisión que pone a Colombia a la altura de los socios estratégicos del Reino Unido y la reconoce como una señal de confianza en Colombia, sus nacionales y sus instituciones. Al igual que Colombia, desde el próximo 9 de noviembre, Perú y Guyana se beneficiarán con el cambio de régimen de visas para turistas. Bueno, pues son muchas las dudas que todavía hay sobre esta decisión de eliminar la visa para viajar al Reino Unido. Y en a lo que vinimos, pues las resolvemos, y qué mejor que con el protagonista de la noticia, embajador George Hodgson. Buenas tardes, bienvenido a Noticias RCN. Hola, Joana, buenas tardes. Bueno, embajador, a lo que vinimos, ¿cómo Colombia logra este paso diplomático tan importante que, hay que decirlo, estuvo en la mano de varios embajadores de Colombia en Reino Unido en los últimos años? Pues sí, una muy buena noticia para todos los colombianos que quieran viajar al Reino Unido por periodos de hasta 6 meses para viajar, para visitar a sus amigos, sus familias y para explorar las oportunidades de negocios. Y una decisión importante y una decisión que se tomó recientemente, pero evidentemente hemos venido trabajando en este proceso desde bastante hace tiempo. Bueno, un proceso que viene desde hace mucho tiempo, lo confirma el propio embajador. Embajador, desde el 9 de noviembre podremos viajar de turismo. ¿Qué pasa si quiero ir a estudiar o a buscar trabajo allá? Exactamente, no hemos cambiado el proceso para estas categorías de visas, para estudiar, para vivir, para trabajar. Los colombianos, los nacionales colombianos tienen que aplicar para presentarse para una visa de la misma manera que siempre. Importante. Bueno, y quienes ya hicieron el proceso para sacar la visa, ¿qué va a pasar con ese dinero pues que ya consignaron? Pues habrá toda la información necesaria en el sitio web del gobierno británico. Pero lo importante es que para las personas que ya hayan aplicado para una visa, pero no hayan suministrado sus detalles biométricos, estas personas pueden solicitar un reembolso en el sitio web. Clave, solo para aquellos a quienes no les han tomado las huellas biométricas se les devolverá este dinero. Embajador, ¿habrá algún cuestionario, algún formulario que tendrán que llenar los viajeros? ¿Tendrán que llevar por ejemplo un documento especial para que los dejen entrar? Es decir, que no hay un gran proceso antes de tomar el vuelo. La persona llega al aeropuerto,
y ya muestra su pasaporte y habrá quizá algunas preguntas como con cualquier visitante, pero no hay un procedimiento como lo que hemos tenido o lo que tendremos hasta el 9 de noviembre. Pues buenas noticias de las que nos entrega hoy, embajador Hodgson, gracias y buenas tardes. Con mucho gusto, feliz tarde y ojalá les veamos pronto en Reino Unido. Y con esta medida no solo se busca ampliar el flujo de turistas, el otro propósito es ampliar la inversión económica entre los dos países. Pero veamos cuál es la lista precisamente de esos países que no le exigen visa de turismo a los colombianos. Luisa Velázquez, en Europa, ¿quiénes no piden visado? Buenas tardes. Jessica, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mire, con este reciente anuncio que hizo el embajador Hodgson, el Reino Unido se une a los 44 países en Europa que no piden visa para turistas colombianos. Empecemos precisamente por Europa. Mencionemos algunos de esos países: Alemania, España, Italia, Países Bajos, Suiza y Rusia. Ahora nos vamos a Latinoamérica. Acá son 38 países que no exigen visado. En África, Marruecos tampoco lo exige. Y finalizamos en Asia, donde Qatar, Corea del Sur, Filipinas, Hong Kong e Israel también hacen parte de estos 95 países en todo el mundo que no exigen visado para los colombianos que ingresen como turistas. Bueno, Luisa, si un colombiano quiere empacar maletas e irse para el Reino Unido, ¿cuánto le valen los tiquetes y sobre todo la estadía? Pues mire, Felipe, hicimos la tarea y buscamos tiquetes desde el mismo día en que entra en vigencia esta medida, y aproximadamente ida y regreso tiene un costo de 5.640.000 pesos. Ahora miremos algunos de los hoteles. Estos están entre 450.000 pesos y 1 millón de pesos en adelante. Así las cosas, hagan ustedes las cuentas y programen su viaje. Pues Luisa, y desde España, el expresidente Iván Duque reaccionó al anuncio del Reino Unido en entrevista con nuestro corresponsal permanente en Europa, Andrés Gil. Andrés, ¿qué le dijo el exmandatario? Hola Inés María, muy buena tarde, televidentes de Noticias RCN, 7 de la tarde con 41 minutos en este momento aquí en España, 12:41 del mediodía en Colombia. El expresidente Iván Duque, quien se encuentra aquí en Madrid cumpliendo compromisos académicos, dijo su mensaje principal al conocer la noticia de la eliminación de la visa para turistas colombianos en el Reino Unido. Dijo que se trata de un triunfo de toda Colombia, de un triunfo del país, y resaltó que es un logro en el cual se viene trabajando desde tiempo atrás. Contó el expresidente Iván Duque que él alcanzó a hablar de este asunto con el entonces primer ministro británico Boris Johnson durante su última visita oficial al Reino Unido, y que esta determinación, o al menos el anuncio, se tardó algunos meses por el cambio, por la transición de gobierno que hubo en el Reino Unido entre los meses de agosto y septiembre. Es un triunfo de Colombia y esto se venía gestando hace mucho tiempo. Yo quiero hoy agradecerle a quien fuera el embajador del Reino Unido en Colombia, Colin Martin Reynolds, también a los embajadores Ardila y Gómez, embajadores nuestros en el Reino Unido, agradecerle al ex primer ministro Boris Johnson, a la primer ministra Liz Truss, porque gracias al Tratado de Libre Comercio que se firmó con el Reino Unido post-Brexit, ahora damos este paso tan importante en las relaciones bilaterales. Creo que esto va a ser muy beneficioso para nuestro país y este es un triunfo de Colombia. El expresidente Iván Duque resaltó esto como una buena noticia para Colombia y confió en que no solo sirva para incrementar el turismo de colombianos hacia el Reino Unido, sino también para incrementar el intercambio comercial, el flujo económico, el flujo de comercio y el flujo de negocios entre Colombia y en el Reino Unido, que de hecho en los últimos años se ha venido incrementando. Información en directo desde Madrid, una feliz tarde para todos. Andrés, gracias, feliz tarde también en Madrid y feliz noche. Cambiamos el tema y ahora hablamos del dólar, que alcanzó un máximo histórico. Miren ustedes, la divisa llegó a un máximo de negociación de 4.794. ¿Qué hay detrás de esta trepada del dólar y cuál fue el precio final? Le preguntamos a Lidis Ribón, quien tiene todos los detalles. Lidis.
Hola Felipe, muy buenas tardes. Pues le cuento que la jornada termina hacia la 1 de la tarde, pero podríamos repasar qué ha pasado con el dólar en el día de hoy, que como usted lo acaba de decir, llegó a un máximo de 4.794, un máximo de negociación, un récord para la negociación del dólar en Colombia. Abrió en 4.665 pesos y ya aquí iba más alto que la tasa representativa del mercado, que fue 4.336 pesos. Veamos el mínimo, 4.665, que fue la apertura, y el máximo, como le comentábamos, 4.794 pesos. Ahora, la tasa representativa del mercado está en 4.636 pesos, es decir, el precio que fija la Superintendencia Financiera y el Banco de la República hasta el día de hoy. Pero el promedio de negociación está en estos momentos en 4.742 pesos, es decir, que sigue al alza el precio de la divisa. Veamos qué dicen los analistas y los empresarios sobre qué está pasando con el dólar. Hoy el peso colombiano es la moneda más devaluada del mundo, ya que el dólar se fortaleció en la jornada, logrando un máximo histórico de negociación de 4.794 pesos. Si el dólar continúa subiendo y se mantiene a niveles altos durante un periodo de tiempo prolongado, nuestra moneda continuaría perdiendo poder adquisitivo. Es verdad que el dólar está subiendo a nivel internacional también, pero en Colombia nos registramos quizá la devaluación más grande del mundo en este momento. Eso tiene que ser, sin duda alguna, un indicador que los congresistas tienen que tener en cuenta, igual el gobierno nacional, al momento de tomar sus decisiones. ¿Y cómo afecta esta disparada de la divisa? Las implicaciones que esto puede traer para la economía colombiana tienen que ver con un proceso en el cual los productos importados podrían encarecerse y eventualmente elevar la inflación total en el país, que ya está por encima del 11%. Adicionalmente, se encarecería las deudas que estén denominadas en dólares, ya que hay que girar más pesos colombianos para poder pagarlas. También se carecería salir al exterior, porque saldría mucho más costoso poder realizar un viaje hacia países del mundo. Y por último, veríamos un incremento en los precios de los combustibles, ya que el precio de referencia precisamente viene de los mercados internacionales. Los analistas aseguran que aunque el dólar está subiendo a nivel mundial, en Colombia su incremento es acelerado. Colombia lo está haciendo de una manera un poco más acelerada por declaraciones que ha realizado el gobierno. Entre los factores externos tenemos el incremento de tasas de interés que busca controlar la inflación, también la crisis energética en Europa y por último la guerra en Ucrania. Este precio del dólar podría incidir en nuevos incrementos de la tasa de interés del Banco de la República. El Ministerio de Agricultura anunció medidas buscando disminuir los precios de los alimentos. Se trata de la entrega de subsidios a pequeños productores para la compra de insumos. La ministra Cecilia López descartó el control de precios. La ministra de Agricultura anunció este martes que el gobierno nacional va a subsidiar la compra de insumos agropecuarios con el fin de disminuir los altos precios de los alimentos. Vamos a darle a los pequeños productores, se les va a reembolsar el 20% de la compra de sus insumos como fertilizantes para cultivos y alimentos para animales. La ministra fue enfática en que esa cartera no tiene las capacidades para controlar los precios de los alimentos en el país. Nosotros controlar precios no, el ministerio no tiene capacidad para eso. La funcionaria también agregó que se están analizando las posibilidades para financiar la compra de tierras de la reforma agraria. Habrá algo de recursos de presupuesto, en este momento es muy difícil saber cuántos pueden entrar. Créditos, fondos de cooperación internacional, tenemos un crédito muy grande de 100 millones de dólares del Fondo Verde de Naciones Unidas, puede haber donaciones, puede haber otras fuentes. El Ministerio de Agricultura dispondrá de 80.000 millones de pesos para subsidiar la compra de insumos agropecuarios. Más noticias económicas, porque del Congreso pareciera enredado el trámite de la reforma tributaria. Los liberales, que serían determinantes en la votación, estarían considerando solicitar una disminución drástica del recaudo. ¿Qué es lo que pasa, Ángel Kichide? Buenas tardes. Jessica, buenas tardes. Pues parece que hay rebelión por parte de los partidos de coalición de gobierno. Iniciamos por el Partido Liberal, que hoy citó bancada a las 6 de la tarde con el expresidente César Gaviria para fijar su posición sobre la reforma tributaria. Entre las líneas rojas que tienen es que no están de acuerdo con que se graven más impuestos a las pensiones y que se baje el monto del recaudo. Pero miren, no son los únicos. El partido de la U y el Partido Conservador mañana también tendrán bancada para fijar esta posición. Tambalea el apoyo de partidos de la coalición de gobierno a la tributaria. En primera fila está el Partido Liberal, que bandea el trapo rojo y se opone rotundamente a que le pongan impuestos a las pensiones. A un proyecto
que no es solamente que perjudique a unos cuantos privilegiados, sino que está afectando a todos los colombianos. Dejan claro que esas líneas rojas no son un tema de representación en el gobierno. Pues se ha declarado como partido de gobierno, eso no significa que sea un comité de aplausos. Aquí no tenemos que estar aprobando cualquier cantidad de proyectos sencillamente porque vienen del gobierno nacional. Se debe aprobar las cosas buenas, pero negar las que son lesivas. Y esta reforma tributaria en particular, muchos puntos en particular de la reforma tributaria le hacen daño a los colombianos. Entre los puntos que hoy conversarán con el jefe político del partido, César Gaviria, es que reduzcan el monto a 10 billones de pesos. Si los liberales deciden darle el no a la tributaria, el peso en las votaciones se apretaría, pues el gobierno vería la pérdida de 13 votos de los 108 en Senado y de 33 de los 188 en Cámara. Pero esa rebelión no solo pasa en los liberales. El partido de la U mañana también fijará posición sobre la tributaria. Ponen sobre la mesa que no apoyarán el impuesto a los ultraprocesados y al sector minero. Creo que un logro que sacamos adelante fue quitar el valor intrínseco, porque no podíamos jugar con la especulación de las acciones para poder gravar este patrimonio. Pero los conservadores también tienen sus reparos. Casi 12 billones de pesos que van a impactar el desarrollo y el crecimiento económico. Por ejemplo, a agricultura le duplicamos el presupuesto de algo así como 2 a 4 billones de pesos. Pues el tema de la reforma tributaria ha sido uno de los más sonados hoy en el Congreso. En una audiencia en la que asistieron empresarios y emprendedores, le piden al gobierno abrir más espacios de diálogo para que los escuchen. Además, tienen fuertes críticas ante esta reforma. Porque no es un tiro en el pie, es un tiro en la sien, porque apunta a destruir la industria del petróleo y gas en Colombia. Estas medidas ligadas a no explorar más petróleo y gas en Colombia es funesto para todos los colombianos. Quien no esté de acuerdo con la tributaria no está de acuerdo con la paz, no, fuimos defensores de la paz y lo hemos sido siempre, de manera que es injusta, digamos, la afirmación que hace el presidente reiteradamente de este tema, y yo también le haría un llamado a él que siempre y que se precia de ser un defensor de las minorías, de no estigmatizar al sector empresarial, que no tiene ningún sentido hacerlo. Y en medio del debate, el presidente Gustavo Petro reiteró que deben ser los más ricos quienes aporten en esta nueva reforma tributaria. Aseguró que es un paso más para lograr el cierre de brechas de desigualdad. Resulta que la reforma tributaria debe tener un primerísimo objetivo antes que adquirir recursos para el Estado, y es la igualdad. La reforma tributaria debe ser pensada para la igualdad. Por eso es abrupto fue hace año y medio el que un ministro de Hacienda propusiera los impuestos a los más pobres, y por ello estalló la sociedad. Polémica generó la decisión del Ministerio de Educación de autorizar un incremento hasta de 10.8% en el valor de las matrículas y pensiones para el próximo año en colegios privados. Nosotros estamos pensando pues ya muy seriamente en ver qué vamos a hacer los siguientes años de escolaridad de nuestra hija. La incertidumbre de Alfredo Solórzano, papá de un estudiante de 7º grado, dice la tienen miles de familias en el país. Desde el anuncio del gobierno de aumentar en 10.84% a las matrículas para el 2023. Para el 2022 el aumento fue de 4.4%. Con el aumento para el año entrante se podrán incrementar en 0.50% más si tienen certificación de alta calidad y 0.25% más si realiza estrategias de educación en inclusión. Y si le incrementan el 12% a todo esto, pues tendrán que estar pagando aproximadamente 3.200.000 pesos. Si se ganan 4 o 5 millones de pesos, pues, y si tienen 2 hijos en la institución escolar, pues no les alcanzaría realmente para cubrir esa necesidad. Ella lleva 6 años estudiando en este colegio, y cuando ingresó allí, pues indudablemente la situación económica era mucho mejor y más estable. Pero indudablemente los últimos 3 años han sido muy complicados. Los papás desde la Confederación de Padres de Familia piden al ministro de Educación crear un fondo de mitigación, entre otras soluciones. Pasamos la página económica, vamos ahora a hablar de la accidentalidad, porque mucha preocupación genera el aumento en la cifra de fallecidos durante este puente festivo en las vías. ¿Qué dicen los datos, Efraín? Buenas tardes, desde la autopista norte.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. A esta hora transitamos por la autopista norte, que raro, muy extraño, está bastante desocupada. Se convierte en una vía amable. Normalmente tenemos grandes represamientos. Ahora sí, vamos a las cifras. Las autoridades informaron que la accidentalidad se redujo. Hubo 352 accidentes durante esta semana de receso, muy por debajo de los 862 accidentes del año pasado, pero hubo una preocupación muy grande y es la cantidad de fatalidades. 138 personas perdieron la vida en las vías durante esta semana de receso. Por conductas como la de este conductor que va en contravía tratando de ser más vivo que los demás y adelantar a quienes hacen su respectiva fila, o la de este acompañante al que la borrachera le vence y lo tumba de la moto, o la de este bus que viene en pleno sentido contrario invadiendo por completo la vía de los demás, es que esta semana de receso se convirtió en la de mayor fatalidad en toda la historia. 138 fallecidos nos generan una gran preocupación. Si bien el accidente del sábado pasado en el departamento de Nariño, que cobró 20 víctimas, disparó la cifra, las autoridades siguen preocupadas por las causas que generan los demás siniestros. Por invasión de carril se nos presentaron 14, la pérdida de control 9, impericia en el manejo 7. A pesar de la alta cifra de fallecidos, las autoridades registraron una alentadora disminución en el número de siniestros. Hay que recordar que durante el año se ha presentado un incremento del 50% de fallecidos dentro de las zonas urbanas, particularmente en 61 municipios, sobre los cuales estamos trabajando en medidas de mitigación de velocidad. El ministro de Transporte también explicó que en solo el 10% de los incidentes podría haber estado involucrado la presencia del alcohol. Un accidentado puente festivo en el país que también se sintió aquí en Antioquia. Esta madrugada un bus que estaba cubriendo la ruta desde la costa atlántica hacia Medellín tuvo un accidente cerca del municipio de Valdivia. El vehículo se volcó con 38 personas a bordo, al menos 11 de ellas resultaron heridas. Por eso le preguntamos a Gabriel Villa cómo están estos pasajeros y si ya se sabe cuál es la causa del accidente. Hola Gabriel, adelante. Hola Isa, ¿qué tal? Buenas tardes. Mire, la causa al parecer podría ser un microsueño o un bache en la vía ahí cerca del municipio de Valdivia. De ellos fueron llevados los heridos al hospital de Valdivia y 3 de ellos después trasladados hasta Yarumal para corregir especialmente fracturas de clavícula y en un brazo. Los demás ya fueron dados de alta. Fueron 9 personas fallecidas en el departamento de Antioquia durante esta semana de receso. 2 de ellas este fin de semana. Estamos en la terminal de transporte donde nos han manifestado que durante estos 7 días fueron 753,000 los pasajeros que movilizaron, superando la cifra que tenían del año 2019. El bus de servicios especiales regresaba del departamento de Córdoba a Medellín con 38 personas que se encontraban de paseo. A la altura del municipio de Valdivia, terminó volcado sobre un costado. Está dentro de las investigaciones por establecer las causas que ocurrieron en el mismo, si fue fallas por parte del conductor o fallas en la infraestructura de la vía. 11 de los pasajeros resultaron heridos, 2 con fracturas y 9 que fueron dados de alta durante la madrugada en el hospital de Valdivia. Ingresa a nuestra institución hospitalaria, la ES Hospital San Juan de Dios, del municipio de Valdivia, 15 personas lesionadas producto de un accidente de tránsito, las cuales en el transcurso de la noche fueron dadas de alta 10 personas. Durante la semana de receso, 9 personas perdieron la vida en accidentes de tránsito en Antioquia. A Gabriel, muchas gracias. Vamos a seguir con otras noticias de Antioquia. Pues para este viernes en Hidroituango quedó la reunión del puesto de mando unificado que determinará el futuro de la mega obra. El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, quien también es el presidente de la Junta Directiva de EPM, dijo que en caso de que la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo pida una prueba más antes de encender las 2 primeras turbinas, no se podría cumplir con la fecha que en este momento se tiene establecida, que es el 30 de noviembre. Lo que pasa es que de no darse este término, EPM tendría una multa bastante grande, tendría que pagar cerca de 5.8 billones de pesos. Si hay que hacer pruebas adicionales por el nivel de riesgo del proyecto, eso sería más allá del 30 de noviembre. En ese caso, por eso citamos al PMU, porque
citar al PMU permite que esa decisión de pruebas adicionales sea una decisión de riesgo. Y tristemente tenemos que reportar el fallecimiento de un patrullero de la Policía Nacional. Los hechos ocurrieron en el municipio de Yolombó. El uniformado fue identificado como Ferney Bejarano Ríos. Ferney Berrío Bejarano perdió la vida en medio de un operativo contra bandas criminales que se estaban dando en esta zona. Desde Noticias RCN lamentamos mucho su fallecimiento y acompañamos a la familia en su dolor. Por ahora es toda la información que tenemos desde el departamento antioqueño, pero continuamos con más. Felipe, buenas tardes. Claro que sí, Isabela, mil gracias y feliz tarde. Y fue enviado a la cárcel el presunto asesino de un menor de 15 años en Transmilenio. Jason Vera tiene los detalles. Jason. Felipe, recordemos que este lamentable caso se generó hace más o menos una semana. Fue un acto de intolerancia rechazado por las autoridades y esta persona que fue enviada a prisión aparentemente habría atacado al joven Juan Esteban Alzate de tan solo 15 años porque lo habría pisado en un articulado de Transmilenio. Un grupo especializado de la SIJIN, de la policía y la fiscalía en 5 días logró la captura de esta persona y fue enviado a prisión, que deberá cumplir la en Montería. A propósito de estos hechos se pronunció el fiscal general de la Nación. Se conoció que este hombre, luego del homicidio, escapó a Medellín y posteriormente se trasladó a Montería, donde fue ubicado y capturado por el equipo investigador. La fiscalía le imputó el delito de homicidio agravado. El procesado no aceptó cargos y recibió medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario que deberá cumplir en la ciudad de Montería. Como bien lo mencionaba el fiscal, esta persona no aceptó los cargos y además también se conoció que tenía un alias de El Patacón, así también era conocido en medio de todos estos hechos. Estaremos muy pendientes de esta información, pero ahora nos trasladamos al Pacífico porque allá está nuestra compañera Ingrid, quien tiene todas las noticias de esta región. Ingrid, adelante. Hola Jason, buenas tardes. Así vamos con toda la información desde el Pacífico colombiano, porque mire que aquí en Cali tampoco paran las denuncias por hurto en el sistema de transporte masivo. Los usuarios están atemorizados por cuenta de los delincuentes que, sin importar la hora del día, hacen de las suyas en estaciones y también en los buses del sistema masivo mío. Víctor Tavares, buenas tardes. Bueno, cuéntenos qué están haciendo las autoridades y qué dicen referente a esta situación y para poder contrarrestar este grave problema. Ingrid, Joana, buenas tardes. Me place saludarla nuevamente. Pues mire, estamos en una de las estaciones del mío, es la de San Pedro, en el centro de la ciudad. Hemos estado durante toda la jornada hablando con los usuarios, quienes aseguran que las del centro de Cali, son las estaciones más afectadas por la delincuencia. No son blanco no solo de los delincuentes en las estaciones, sino también en los buses, bajo la modalidad de cosquilleo principalmente. Ellos dicen que se sienten bastante atemorizados. Las autoridades dicen que está listo un convenio para vincular al menos 350 uniformados de la policía que se encargarán de garantizar la seguridad en todo el sistema de transporte de los caleños. Las personas incluso tienen que llevar el maletín en la parte delantera para protegerse de los delincuentes. La mujer que fue atacada en un bus en el oriente de Cali cuando se opuso a un robo. O estos 2 hombres capturados recientemente en una estación del centro de Cali son los últimos casos registrados del incremento de la inseguridad en el mío. Los usuarios aseguran que tienen que aferrarse a sus pertenencias para evitar ser víctima de los ladrones. Los ladrones suben y bajan como les da la gana. Aquí es horrible. La verdad, como quien dice, sálvese quien pueda. Nos roba mucho, los pasajeros no se pueden subir tranquilos porque los chalequean en cualquier momentico. En lo que va del año, 46 personas han sido capturadas en el mío, 33 de ellas por el delito de hurto. Tenemos 16 priorizadas de las 54 que tenemos. Estamos haciendo un trabajo articulado con Policía Judicial e Inteligencia. La policía aseguró que está listo el convenio para que 350 uniformados garanticen la seguridad en el sistema, incluso de manera encubierta. Vamos a estar trabajando con Policía Judicial e Inteligencia en los articulados que van a estar allí pasando como pasajeros común y corriente. Pero vamos a darle una respuesta a la ciudadanía. Las estaciones del centro de Cali son las que más casos de hurto registran, principalmente cuando las personas salen de su trabajo y abordan el mío hacia sus hogares.
Víctor, muchas gracias y continuamos con noticias del Valle del Cauca porque tras un robusto operativo de las autoridades fueron capturadas 16 personas en los municipios de Toro y Buga, esto es en el centro y norte del Valle del Cauca. Dentro de estos capturados estarían las personas sindicadas de la masacre ocurrida en Toro el mes de agosto pasado, donde 13 personas perdieron la vida. Desarticulando dos grupos delincuenciales comunes organizados y afectando una de las estructuras que participó en los homicidios colectivos en el municipio de Toro en el mes de agosto. Además, se logra la reducción del delito, fortaleciendo la credibilidad y confianza de los ciudadanos del municipio de Buga y Toro. Finalmente, los capturados y elementos incautados fueron dejados a disposición de la autoridad competente. Las 16 personas capturadas están sindicadas entonces de homicidio y también por tráfico de estupefacientes. Información por el momento del Pacífico colombiano. Jessica, usted tiene más en la costa Caribe. Así es, Ingrid, porque mucho rechazo, pero sobre todo indignación, ha generado el caso de un hombre que habría causado la muerte de su mascota, un perro. Ocurrió en Bogotá. Las autoridades dicen que será judicializado. Indignados están los vecinos del barrio Timiza en Kennedy, luego de que un perro muriera tras ser golpeado en varias ocasiones, al parecer por su dueño. Golpes en la puerta bastante fuertes y el llanto. Lo que más nos alertó fue el llanto y los aullidos del animalito. Vecinos acudieron al apartamento y llamaron la atención del hombre para que se detuviera. Luego evidenciaron la mala condición del animal. Él saca a la perrita convulsionando, agonizando, con hematomas en su ojo derecho, a lo que todos nos alertamos y procedemos a ayudarla a reanimar. Las autoridades llegaron al lugar y detuvieron momentáneamente a la persona. La perrita fue llevada a una veterinaria, pero no pudieron salvarla. Atentar contra la vida, integridad física y emocional de un animal en Colombia es un delito. Un delito consagrado en la legislación colombiana, el cual tiene una sanción entre 18 y 44 meses. Es escarcelable. Nosotros esperamos que se hagan valer los derechos de los animales, no la vida de un perrito o de un animal, cualquier animal que sea, no es menor que la vida de un ser humano. El grupo Gelma de la Fiscalía está a cargo de la investigación y se encuentra recogiendo el material probatorio para imputar el delito de maltrato animal. Bueno, y seguimos en Bogotá, un año lluvioso, como hace muchísimo tiempo no ocurría. ¿Qué están advirtiendo las autoridades, Esteban Pérez? Inés María, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Incluso que la temporada de lluvia puede ir hasta mediados de diciembre y por eso la Alcaldía de Bogotá ha hecho el lanzamiento de su campaña Que llueva conciencia, precisamente para hacerle un llamado urgente a la ciudadanía y también a la pedagogía para que no arrojen basuras, por ejemplo, a los afluentes, que son los que generan en gran parte las emergencias que se han producido en la ciudad. Son 55 kilómetros de nuevas redes de alcantarillado que se han construido este año en la ciudad, pero además en los sumideros, en el río, incluso que estamos viendo en el río Arzobispo, en la localidad de Barrios Unidos, se ha recogido en promedio 107.000 toneladas de basuras y desechos. Y además se está haciendo una gran inversión, cerca de 26.000 millones de pesos que ha invertido el acueducto de Bogotá para la limpieza de todos los sumideros, los pozos, las tuberías y los canales de agua. Hoy ha sido una jornada de limpieza precisamente en ese sector de la ciudad de Bogotá donde empieza a llover, pero precisamente para evitar que colapsen todos los sistemas de drenaje y alcantarillado de la ciudad. Hacen un llamado y varias estrategias se han creado y por eso las autoridades distritales nos cuentan. Nosotros no esperamos a que sencillamente tengamos la emergencia, sino hacemos prevención permanente, muy a tiempo para mejorar nuestra infraestructura. Estamos fortaleciendo nuestra capacidad operativa. La empresa de acueducto tiene más de 25 comisiones que son especializadas para atender todas las contingencias. En estos casi 20 días tenemos cerca de 150 situaciones de emergencia, la mayoría ha sido por la condición de los individuos arbóreos. Si hablamos de Bogotá, también hay que hablar del departamento de Cundinamarca que se encuentra en alerta. El último balance rápidamente, 4 municipios se generaron deslizamientos este fin de semana, 2 vendavales en Fusagasugay, en Facatativá y 8 municipios con inundaciones. Hay alerta incluso de varios cuerpos de bomberos en 6 municipios del departamento de Cundinamarca y 1 del Tolima por posible creciente súbita en el río Sumapaz.
Se prendieron las alarmas ante la posible creciente súbita o avenida torrencial del río Sumapaz y sus afluentes por cuenta de las fuertes lluvias de las últimas horas. Especial atención a los ríos y quebradas de Antioquia, de Caldas, de Cundinamarca, de norte de Santander en sectores del Catatumbo. Continuamos con niveles altos en la cuenca baja del río Magdalena. Los bomberos de Cundinamarca se encuentran en etapa de alistamiento y monitoreando especialmente los niveles del río en los municipios de Ricaurte, Cabrera, Pandi, Melgar, Arbeláez y Silvania. En el departamento del Tolima, el municipio de Carmen de Apicalá también se encuentra en alerta. Asimismo, recomendamos a todas las personas ribereñas de estas zonas a que por favor estén muy atentos a las diferentes recomendaciones dadas por los consejos municipales de gestión de riesgo y los organismos de socorro. Los niveles demuestran que el afluente ha incrementado sus corrientes en los últimos 15 días y que en ocasiones ha traspasado la barrera de lo cotidiano, indicando alerta amarilla en el río. 1.500 bomberos se encuentran en monitoreo constante de las fuentes hídricas del departamento de Cundinamarca. Y vamos ahora al Caribe, una de las regiones que más sufre por cuenta de esta extensa temporada de lluvias. Más de 8 horas duró un aguacero en el sur del Cesar, que generó graves emergencias en el municipio de San Martín por el desbordamiento de una quebrada. Al menos 20.000 personas fueron afectadas. Álvaro Lora tiene más información. Álvaro. Hola, ¿qué tal? Así es, mire, la emergencia se presenta después de 8 horas de lluvia en la serranía del Perijá que provocaron el desbordamiento de la quebrada Torcoroma y esta a su vez con la empalizada y gran cantidad de rocas destruyeron totalmente la bocatoma del acueducto municipal. En este momento cerca de 20.000 personas están sin agua potable. Más de 8 horas de lluvia provocó la creciente de la quebrada Torcoroma en San Martín Cesar. La fuerza del agua se llevó piedras y árboles que afectaron el acueducto del municipio, dejando sin agua potable a más de 20.000 personas. Es pedir apoyo a todas las empresas locales para poder suministrar con carrotanques, donde obviamente vamos a llegar a las comunidades, no de la abundancia que se solicita, pero que sí vamos a llegar con el poquito de este líquido preciado a las casas. Para contrarrestar la emergencia, las autoridades decretaron la urgencia manifiesta y pidieron apoyo al gobierno nacional. Decretar la emergencia manifiesta, ya que este daño nos llama a un arreglo inmediato. A esta hora las autoridades evalúan los daños en la bocatoma del acueducto, mientras se suministra a la población afectada el agua con carrotanques. Por el momento las autoridades locales con el Comité Local de Gestión del Riesgo, con el acompañamiento también del Cuerpo de Bomberos, vienen adelantando actividades tendientes a suministrar agua potable a todas aquellas comunidades que desafortunadamente quedaron desabastecidas. Álvaro Lora, zona rural de San Martín en Cesar. Sí, Álvaro, y es que las lluvias generan emergencia en gran parte del país. En los Santanderes, la costa Caribe y en Cauca se registran varias alertas por cuenta de la temporada invernal. Panorama Nacional en Noticias RCN. La creciente súbita del río Fundación en Magdalena inundó por lo menos 5 barrios de esa población. También generó emergencias en los corregimientos de San Pues y Buenos Aires de Aracataca. Por su parte, el río Sevilla también se desbordó y anegó a 3 barrios de ese corregimiento de la zona bananera. A esta hora se evalúa el número de damnificados. Gilberto Úsuga se convirtió en la víctima número 60 a causa de las fuertes lluvias en el departamento de Antioquia. Este campesino se encontraba en zona rural de San José de Apartado cuando fue arrastrado junto a su caballo por una creciente súbita. Durante el fin de semana también se presentaron emergencias en el municipio de Dabeiba, en el corregimiento Camparrucia, en el área metropolitana de Medellín, en el municipio de Caldas y también en el oriente del departamento, en el municipio de Cocorná. Las lluvias continúan causando afectaciones en las carreteras del departamento norte de Santander que dejan afectados a miles de familias e incomunicadas. Asimismo, son 400 puntos viales que han logrado ser intervenidos por la Oficina Departamental para la Gestión del Riesgo. En la vía Cúcuta-Pamplona permanece el paso restringido a un solo carril en el sector de Puente Termales y en la vía Cúcuta-Ocaña también hay paso restringido a un solo carril en el sector de Las Indias. Se complicó aún más la emergencia en el municipio de Inzá, oriente del Cauca. Las intensas lluvias han ocasionado deslizamientos, avalanchas, la creciente súbita de la quebrada La Topa y el represamiento en 2 puntos del río Páez. Por eso 120 viviendas aguas abajo tuvieron que ser evacuadas. La alcaldesa le pide al Servicio Geológico que investigue este fenómeno que afecta a toda la zona de Tierra Adentro. Volvemos con más noticias del Caribe porque en Cartagena fue capturado un hombre sindicado de ser el mayor expendedor de estupefacientes en la ciudad. ¿De quién se trata, Ivonne? Buenas tardes.
Jessica, buenas tardes. Según las autoridades es conocido como alias El Gordo Marlene y mire, tenía por lo menos 12 años en la actividad delictiva. Dicen las autoridades que incluso ha pertenecido a diferentes organizaciones delincuenciales en Cartagena y que de hecho ha estado preso. De 5 delitos se le ha acusado, entre ellos hurto, homicidio, tráfico de estupefacientes, porte ilegal de armas en concierto para delinquir. Dicen las autoridades además que lo que hacía en Cartagena lo hacía con un centro de operaciones desde el barrio Nelson Mandela y tenía tentáculos incluso a otros sectores de la ciudad, con una millonaria renta criminal que supera incluso los 200 millones de pesos mensuales. Él inicia su actividad criminal en el barrio Nelson Mandela, es allí donde toma fuerza y es ahí donde se alía, digamos, con este alias Patipati. Sin embargo, desde allí despliega sus tentáculos en el resto de la ciudad y con ello pues indicamos de que hay que seguir atacando los expendios de estupefacientes y sobre todo lo que significa la renta criminal del microtráfico. Y a esta hora vamos a la Casa de Nariño porque fue radicado el proyecto que crea el Ministerio de la Igualdad y la Equidad, Inés María. Felipe, hay voces a favor y en contra. Juan Camilo Blanco tiene toda la información. Juan Camilo. Felipe, Inés María, buenas tardes para usted y para todos los televidentes. Pues mire, efectivamente, el gobierno nacional dice que es la oportunidad histórica para reivindicar derechos de minorías como comunidad LGTBI y también la de los indígenas. Y dice también que se va a enfatizar justamente los derechos de la mujer. Mientras tanto, hay otros sectores, principalmente de la oposición, que aseguran que en medio de un discurso de austeridad se siguen creando nuevos cargos y que esto iría en contravía de las propuestas del gobierno nacional. Juntos, el presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez radicaron en el Congreso la ley para crear el Ministerio de la Igualdad. Pero el propósito a lo largo de toda la administración y a lo largo de todos los proyectos de ley que se van y se han presentado es, antes que nada, la igualdad. Respuesta a la crisis económica, más y más igualdad. Hoy, devolverle la igualdad a todos los colombianos es lograr que la dignidad se haga costumbre. Según el presidente del Congreso, Roy Barreras, este proyecto iría con mensaje de urgencia, pero ante este nuevo ministerio las críticas no se han hecho esperar. ¿Cuánto le va a costar este ministerio a Colombia? Esa es la pregunta, pero creo que se puede hacer un buen ejercicio. Ahí se pueden hacer unos análisis, yo lo llamo en mi lenguaje una reingeniería. Absurdo. Primero, un momento económico muy difícil para el país. Segundo, una reforma tributaria reprochada por todos los gremios que han encontrado un obstáculo para la generación de empleo. El mismo presidente ha hablado de una futura recesión y van a incorporarle un ministerio más al Gabinete Nacional cuando no se sabe aproximadamente cuánto cuesta. En este nuevo ministerio, que estará en cabeza de la vicepresidenta, vincularán las altas consejerías para la juventud y de la mujer. Hacemos una pausa, pero antes, soldados de Guatemala impidieron el paso de un grupo de migrantes, entre ellos venezolanos, que intentaban ingresar al país por la frontera con Honduras. Lanzaron gases lacrimógenos para impedir que tomaran el cruce que los llevaría hasta Estados Unidos. Ya volvemos con más noticias RCN. Gracias por continuar con nosotros. Desde Madrid, en entrevista con nuestro corresponsal permanente en Europa, Andrés Gil, el expresidente Iván Duque advirtió que la economía colombiana tiene que estar preparada para enfrentar una posible crisis mundial de los mercados en 2023. Resaltó que la confianza de la inversión debe ser preservada para evitar efectos como la devaluación del peso. Hoy lo más importante es que Colombia mantenga la confianza en inversión y no ahuyente el capital, porque si se ahuyenta el capital hay menos inversión, menos empleo, y si se viene una recesión en los Estados Unidos y se viene una mayor inflación en Europa, si no estamos bien posicionados nos va a afectar gravemente. El expresidente Duque desde Madrid advirtió que los vientos de crisis económica global para 2023 pueden golpear a Colombia y dijo que la economía colombiana debe tomar medidas para resistir. Pero si la inversión se espanta o si la inversión pierde confianza, pues claramente Colombia va rumbo a una recesión. Recalcó que en países como Colombia será crucial mantener la confianza del capital, evitando mensajes como la posibilidad de dejar de explotar hidrocarburos. Entonces, esa incertidumbre, ¿en qué se ve reflejada?
aumentan las tasas de interés de la colocación de los títulos, aumentan los spreads de la deuda colombiana, aumenta el riesgo país, se encarece el costo del endeudamiento y hay devaluación. Duque pidió proteger las inversiones extranjeras. Y si se insinúa que se van a poner impuestos a los capitales de portafolio, que siempre han visto a Colombia como un lugar atractivo y de credibilidad. Si se insinúan que se les va a poner impuestos, inmediatamente ellos salen del país y tienen un efecto en el tipo de cambio. Y la justicia de Estados Unidos retomó su consideración del caso por narcotráfico contra Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel. Durante la audiencia se determinó más tiempo para la fiscalía que provea más material probatorio en la defensa del acusado. La información la tiene desde Nueva York Alejandro Rincón. Alejandro, buenas tardes. Hola, buenas tardes. El caso por narcotráfico planteado por el gobierno de los Estados Unidos en contra de Dairo Antonio Úsuga ha sido considerado como uno de naturaleza compleja, a raíz de que fiscales estadounidenses llevan más de una década recolectando material probatorio en contra del acusado. Adicionalmente, Úsuga David cambió recientemente de equipo de defensa, circunstancias alrededor de las cuales durante la audiencia de este martes, la jueza Dora Irizarry decidió permitir a la fiscalía tener más tiempo para entregar el material probatorio que por derecho debe ser concedido al acusado. Noticias RCN consultó directamente a los abogados de alias Otoniel al respecto. Estamos todavía en una fase preliminar, como durante la cual vamos a estar cercanamente negociando para él, tratando de mermar el caso y el perfil que él tiene en los Estados Unidos. Por el momento, el tribunal a cargo de la causa ha determinado que el próximo 25 de enero de 2023 tendrá lugar la próxima revisión del caso en contra de alias Otoniel. Reportamos para ustedes desde la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York. Buenas tardes. Alejandro, buenas tardes y repasamos ahora otras noticias del mundo. Rusia volvió a atacar a Ucrania. Los bombardeos alcanzaron las ciudades de Kiev, Kharkov en el este y Mykolaiv en el sur del país. El presidente Volodymyr Zelensky denunció que el Kremlin destruyó en poco más de una semana el 30% de las centrales eléctricas ucranianas. Las lluvias que azotan a Venezuela causaron una nueva tragedia. 2 ríos se desbordaron en la ciudad de Maracay, en el estado Aragua. Las fuertes corrientes se llevaron todo a su paso. Hasta el momento, la emergencia deja 3 muertos. Y continúa la conmoción en Francia por el asesinato de una niña de 12 años en París. Hoy la líder de extrema derecha, Marine Le Pen, criticó las políticas de inmigración en el país luego de que los informes confirmaran que el principal sospechoso es un inmigrante ilegal. Gracias por continuar con nosotros aquí en Noticias RCN. Hay un choque entre la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y la ministra de Medio Ambiente, Susana Muhammad, ante la propuesta del distrito de crear una autoridad en materia ambiental. Días antes, la alcaldesa Claudia López había enviado una carta a la ministra de Ambiente, Susana Muhammad, para reformar la Corporación Autónoma Regional CAR y crear una nueva autoridad ambiental para los municipios que conformarán la región. La misiva fue resuelta por la jefe de cartera de Ambiente, quien solicita retirar el proyecto que hoy se discute en el Consejo de Bogotá. En tanto que con las disposiciones allí establecidas no es posible el desarrollo de la consulta popular ni el abordaje de los demás asuntos solicitados por la mandataria de la capital. La respuesta no le cayó muy bien a la misma alcaldesa. Lamento respuesta más de exconcejal que de ministra. ¿Cuándo asumirán que somos gobiernos aliados del cambio, que tenemos oportunidad histórica y única? Pido al menos respetar deliberación democrática del Consejo de Bogotá, en vez de ejercer saboteos del pasado o abusos en presente. Otras autoridades distritales también rechazaron la respuesta de la exconcejal y ahora ministra de Ambiente. Como pensamos en Bogotá, pues no pongamos de presente toda una serie de rivalidades y demás políticas. Creo que es el momento de pensar en Bogotá. Nuestro ministerio, nuestra obligación es efectivamente dar la discusión y que los 45 concejales podamos participar de este gran proyecto para Bogotá. Desde el ministerio sostienen que en el proyecto no se tuvo en cuenta la consulta popular que se debía hacer para incluir municipios a la región metropolitana. Invitamos a la alcaldesa mayor, al gobernador, a los municipios y a los ciudadanos a sentarnos a dialogar para definir el alcance de un nuevo arreglo institucional ambiental para la región. Doctor Julio Durán. Hola, muy buenas tardes para todos. Tengo en mis manos una niña
que representa a muchas niñas, niños también, aproximadamente unos 1000 al año en Colombia, siendo linda como la mayoría de las niñas colombianas, pero tiene en su labio una característica que la hace diferente. Es la fisura labio-palatina, antes llamado labio leporino o paladar hendido. Estamos en el estudio con la doctora Carolina Telles, odontóloga ortodoncista. Doctora Carolina, en Colombia atienden este problema de la fisura palatina, Fisulab. ¿Qué es Fisulab? ¿Qué clase de institución es Fisulab? Buenas tardes, doctor Julio. Fisulab es una organización, es una fundación que atiende los niños y las niñas con labio y paladar hendido, entre muchas otras organizaciones en Colombia y en el mundo, y tiene apoyo de Smile Train, una organización internacional que se dedica a la atención y al apoyo de los grupos que atienden labio y paladar hendido en el mundo y en Colombia. La fisura labio-palatina no es solo un tema estético. Dependiendo del grado de acentuación, también son niños y niñas que tienen dificultades no solo para hablar, para respirar, para comer, para dormir e incluso riesgos de broncoaspiración. ¿Es así? Sí, doctor Julio. Además de todo lo que usted acaba de decir, también hay un efecto muy importante en la parte emocional de los niños, de sus papás. También hay problemas para alimentarse, para crecer, para el desarrollo de su cara, de sus huesos. Se compromete también el oído y también requieren una enseñanza y un apoyo por varias especialidades, por varios especialistas del área de la salud. Por esto requiere ser manejado en equipo multidisciplinario. Con la doctora Carolina siempre estamos de turno para todos ustedes en el Instagram @Dr. Julio Durán. Por ahora yo le voy a dar un besito a esta niña y con ella les deseamos a todos una buena semana que comienza en Colombia después de un puente festivo, para que podamos darle una risa, no solo una semana, sino todas las semanas de la vida de una niña como esta. Una feliz tarde para todos y quédense con las buenas tardes también para Carolina, con la mejor información, como todos los días, aquí en Noticias RCN. Felicidades. La compañía de turismo On Vacation celebra 20 años de estar brindando experiencias memorables a los colombianos. Durante este tiempo han logrado que más de 3.500.000 personas produzcan maravillosos o conozcan maravillosos lugares de nuestro país y además del exterior. En estos 20 años, On Vacation se ha mantenido como una empresa 100% colombiana. Hemos tenido que asumir grandes retos como paro de pilotos, tuvimos que asumir la pandemia y demás, pero aquí estamos. On Vacation viaja por los mejores destinos de nuestro territorio, impactando positivamente la cultura y el empleo de la gente. Hemos venido integrándolos a través de diferentes programas. Uno de ellos es nuestro programa Estudia, Viaja y Trabaja, un programa diseñado para jóvenes de la región y de estas regiones que no tienen mucho acceso a la educación. Esta compañía cuenta con excelentes planes turísticos en 8 destinos diferentes. Pueden viajar con nosotros a San Andrés, Amazonas, La Guajira, Eje Cafetero, Santa Marta, Cartagena y también destinos internacionales como Panamá y Cancún. Ahora trabaja por convertirse en una empresa de beneficio de interés colectivo, generando triple impacto social en la protección del medio ambiente, la economía y la comunidad. Cada vez que un viajero le dice sí a On Vacation, está apoyando esas comunidades indígenas y raizales donde operamos. Hacemos un recorrido por las regiones del país y comenzamos en Medellín, donde se registró una emergencia por cuenta de un incendio. Isabela. Inés María, pues le cuento, durante esta emergencia una persona resultó lesionada. El incendio se dio en una edificación, pero precisamente fue en una estructura de hornos crematorios. La conflagración se originó en la parte alta de la edificación y requirió la presencia de 2 máquinas de bomberos, quienes lograron controlar las llamas al final del día, pero se dejaron algunas pérdidas materiales para esta sección del edificio que pertenece a una funeraria. El edificio del que les estamos hablando está ubicado aquí en Medellín, en el barrio Caribe, y está justamente detrás de Medicina Legal en la capital antioqueña. Esta es la información por el momento que reportamos desde Antioquia para cerrar esta emisión de mediodía, pero vámonos para Cali. También tenemos información allí con Ingrid Tobar. Pues nuevamente se ha presentado un caso de intolerancia en plena plazoleta Jairo Varela. Ingrid, ¿qué pasó esta vez? Adelante.
Isabela, gracias, la recibo con un fuerte viento a esta hora aquí en la ciudad de Cali. Bueno, le cuento que ocurrió en la plazoleta Jairo Varela, fue una riña que quedó registrada en video entre dos hombres. Lo que más llama la atención de los habitantes del sector es que la plazoleta Jairo Varela está ubicada justo al frente de la alcaldía de Cali, donde hay seguridad constante, pero también a pocos metros de donde funciona la oficina, las instalaciones de seguridad y justicia de la capital del Valle del Cauca. Por eso los habitantes del sector dicen que le piden a las autoridades que estén más atentos, porque dicen que son reiterativas estas peleas en las últimas semanas, al parecer por parte de personas que estarían consumiendo estupefacientes en este sector, que además hay que recordar es una zona turística de la ciudad de Cali. Hacen un llamado entonces a la policía y demás autoridades para que estén atentas a esta denuncia, porque dicen que estas riñas se están registrando en plenas narices, en las narices, dicen los habitantes del sector, de las autoridades, y por eso buscan que este sitio pues no se dañe y la gente pueda seguir visitando. La información por el momento desde el Pacífico colombiano, pero terminamos con información de cierre en la costa caribe, Jessica, porque allí las autoridades en Atlántico siguen trabajando, por supuesto, para poder contrarrestar las bandas criminales. Así es, Ingrid, porque en las últimas horas, esta noticia al cierre de nuestra emisión, fueron capturadas 3 personas integrantes de una banda criminal sindical de múltiples homicidios y extorsiones en el Atlántico. Entre los capturados está alias Jeremy, que con tan solo 20 años se convirtió en el más buscado en la región metropolitana de Barranquilla. Además, tiene 3 anotaciones judiciales por homicidio y una por concierto para delinquir. Todas estas capturas se dieron gracias a los allanamientos en el barrio El Porvenir de Soledad. Con este recorrido por las regiones del país, llegamos al final así de nuestra emisión de Noticias RCN del mediodía. Como siempre, a ustedes, gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Inés María, Felipe. Pues la invitación es a que continúen con nosotros, con la mejor programación de nuestra tele. Durante toda la tarde y la noche con el canal RCN viene Vencer el Miedo, diseñando tu amor. Mañana es para siempre. La Rosa de Guadalupe, Noticias RCN a las 7 de la noche y después Café y Leandro Díaz, espectacular. Imperdible. Imperdible la programación. Un abrazo. Feliz tarde.